Mi nombre es Nicole, tengo 30 años y vivo y trabajo en Seattle, una ciudad donde la lluvia parece no detenerse nunca, pero de alguna manera, la gente puede sentirse aún más fría. Cada vez que alguien me pregunta por mi familia, solo sonrío débilmente, no porque no tenga padres o hermanos, sino porque nunca he sido realmente considerada parte de ese hogar. Mi madre, Linda, es el tipo de mujer que siempre aparece con un cabello impecable, una voz como miel derretida y un amor que reserva abiertamente para su hijo mayor, Ethan. Cada vez que los veía a los dos riendo juntos, con las manos entrelazadas como mejores amigos, me sentía como una extraña. Soy la menor, nací 6 años después de Ethan, y desde que tengo memoria, mi lugar en la familia ha sido claro, secundaria, prescindible. Mi padre, Jonathan, fue el único que realmente se preocupó por mí, pero siempre fue demasiado silencioso cuando se trataba del flagrante favoritismo de mamá. Nunca me defendió, nunca la detuvo cuando ella me ignoraba o criticaba. Con el tiempo aprendí a quedarme callada, no porque no doliera, sino porque sabía que hablar no cambiaría nada. En 7º grado gané el 2º lugar en una competencia de ciencias del condado, la única estudiante de mi escuela en ganar un premio ese año. Mamá apenas miró la cinta antes de preguntar, ¿y cómo le fue a Ethan en sus exámenes SAT? Pero cuando Ethan ganó un concurso de debate a nivel escolar, organizó una fiesta por todo lo alto, invitó a vecinos, parientes, incluso a su profesor. Todavía recuerdo que me dijeron que preparara limonada para los invitados mientras Ethan estaba en el centro de la sala, sosteniendo flores y absorbiendo los elogios como si fuera una inspiración a nivel estatal. Lo intenté, Dios sabe cuánto lo intenté. Me uní al equipo de baloncesto, lideré mi clase de finanzas, entré en la Universidad de Michigan con una beca casi completa. Cuando se lo dije a mamá, suspiró y dijo, Ethan entró en Yale, pero Michigan está bien. Esa palabra, bien, me cortó como un cuchillo. De nuevo Ethan. Por supuesto, él nunca tuvo que preocuparse por nada. Mientras yo hacía malabares con la escuela y 2 trabajos a tiempo parcial solo para cubrir mis gastos, él recibió un coche nuevo y dinero para gastos mensuales que llegaba a su cuenta con la puntualidad de un reloj. Cuando destrozó el coche después de una fiesta nocturna, mamá contrató a un abogado para manejarlo todo sin problemas. Cuando le pregunté por qué nadie me había ayudado así, simplemente dijo, tú eres fuerte, no necesitas ayuda. No la necesitas. Me pregunté si me había vuelto fuerte por mí misma o porque nadie me dio permiso para ser débil. Fui excluida de todo de las maneras más sutiles y silenciosas. Sin grandes anuncios, sin escenas dramáticas, solo silencio cada vez que intentaba hablar. Organizaron una fiesta por el 35 aniversario de mis padres y no me invitaron, aunque vivía a solo 1 hora de distancia. Cuando llamé para preguntar por qué, mamá respondió casualmente, pensé que estabas ocupada. Ethan lo dijo. Una excusa tajante, sin culpa, sin sorpresa. Durante años intenté convencerme de que era demasiado sensible, que tal vez estaba imaginando cosas. Pero una niña de 6 años no imagina a su madre organizando una fiesta de cumpleaños para su hermano mientras la deja con un recipiente de plástico en la encimera de la cocina con un pequeño pastel con las palabras «Feliz cumpleaños N» garabateadas con glaseado blanco. Me quedé mirando esa N durante horas. No Nicole, no hija, solo N. Una letra sobrante, una extraña. Todo comenzó a cambiar en la primavera de hace 2 años, cuando mi padre, Jonathan, fue hospitalizado repentinamente debido a un leve ataque al corazón. El médico dijo que si hubiéramos esperado solo unos minutos más, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Recuerdo estar de pie en silencio en el pasillo del hospital, con luces amarillas pálidas proyectando largas sombras en la pared, mi corazón congelado por una silenciosa revelación. Todavía estaba aterrorizada de perder a la única persona de mi familia que realmente se había preocupado por mí. Papá fue dado de alta después de 3 días. Parecía más delgado, but his smile no había cambiado. Mientras mamá se ocupaba enviando mensajes de texto a su abogado sobre una nueva inversión, yo era la que pelaba fruta, ahuecaba almohadas y organizaba sus medicamentos. Ethan vino solo una vez, tomó algunas fotos para Instagram y se fue. No lo culpé, su apatía había sido cultivada como una reliquia familiar. Fue entonces cuando descubrí una vieja carta amarillenta en el cajón junto a la cama de hospital de papá. Era de mi abuelo, escrita en 1978, describiendo las raíces de la familia, un pequeño pueblo en el centro de Italia llamado Vinci.
Era donde había pasado su infancia antes de emigrar a los Estados Unidos después de la guerra. Nunca había oído a mi padre mencionar este lugar, pero cuando le pregunté sus ojos se iluminaron como los de un niño. Dijo que siempre había soñado con volver, solo una vez para sentir las calles empedradas bajo sus pies, para respirar el aroma del pan caliente horneándose en el viejo horno de ladrillo cerca de la iglesia. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a mi portátil, haciendo zoom en mapas satelitales, leyendo blogs de viajes, buscando en archivos de inmigración en la Biblioteca Pública de Seattle, desesperada por asegurarme de que Vinci era real y todavía existía. A la mañana siguiente abrí una nueva cuenta de ahorros. Cada mes transfería $2,000 de mi salario fijo, una cantidad enorme dado el costo de vida en Seattle. Recorté todo, no más café para llevar, cancelé mi membresía del gimnasio, cambié Uber por el autobús. Mis compañeros de trabajo pensaban que estaba ahorrando para comprar una casa. No dije nada, porque mi objetivo no eran ladrillos ni paredes. Estaba comprando algo que mi padre nunca se había atrevido a soñar. Casi 2 años después, la cuenta alcanzó los $58,200. Apenas podía creerlo. Cuando llamé al ayuntamiento de Vinci y me conectaron con una mujer llamada señora Bianca, gerente de la oficina de registros local, su voz tembló cuando leyó el nombre de mi abuelo en un viejo certificado de nacimiento, Giuseppe Moretti, nacido en 1923. Me dijo que un pariente lejano todavía vivía en el pueblo, dirigiendo una pequeña tienda de vinos que había estado en la familia durante casi 80 años. Pasé 3 semanas planeando cada detalle, una villa de alquiler escondida en un olivar cerca de Vinci, vuelos de ida y vuelta en clase ejecutiva para papá, para mí y, en ese momento, imaginé que para cualquiera que quisiera unirse. Reservé una clase de cocina toscana, un tour privado por una bodega con nuestros parientes, una pequeña ceremonia en la antigua iglesia donde mi abuelo había sido bautizado. Incluso contraté a un fotógrafo local para documentar todo el viaje, como un documental personal solo para papá. Mi padre cumpliría 63 años este junio. No era un hito como los 60 o los 70, pero para mí, después de ese ataque al corazón, cada año que él seguía aquí valía la pena celebrarlo. Cuando le revelé el plan durante un almuerzo en su restaurante italiano favorito en una tarde lluviosa, se quedó completamente en silencio. Nunca había visto llorar a mi padre, pero ese día, una sola lágrima cayó lentamente y me apretó la mano con fuerza. Dijo solo 3 palabras: gracias, cariño. Fue breve, pero en ese momento cada sacrificio de los últimos 2 años se sintió completa y absolutamente justificado. No se lo había dicho a mamá ni a Ethan en ese momento, en parte porque quería asegurarme de que todo estuviera confirmado y en parte porque no creía que les importara genuinamente. Revelé el plan del viaje a Italia una noche a principios de marzo, durante una rara cena familiar con ambos padres y Ethan presentes. Nos sentamos alrededor de una mesa en el asador favorito de papá en el centro de Tecoume. Cuando expuse los detalles, vuelos de Seattle a Florencia, una villa de época en las colinas de Chianti, una reunión con nuestros parientes italianos y un taller de pasta hecha a mano, papá se iluminó como un niño que recibe un raro set de Lego. Ethan levantó una ceja. Vaya, realmente lo diste todo, dijo, agitando su vino con un tono extraño. Mi madre, sentada a su lado, asintió suavemente. Suena interesante, respondió, sin levantar la vista de su teléfono. Me había acostumbrado a este tipo de reacción a medias, pero al menos no se opusieron. O eso pensé. En las semanas siguientes envié correos electrónicos detallados con las opciones de vuelo y los costos del hotel prepagados. Ninguna respuesta de mamá. Ethan dejó un pulgar hacia arriba en el chat familiar y luego guardó silencio. Llamé, envié mensajes, pedí su opinión sobre las necesidades dietéticas de Ethan y las preferencias de colchón de mamá, pero solo obtuve una fría cortesía. Nada directo, pero suficiente para hacerme sospechar. Un jueves por la noche pasé por la casa de mis padres para finalizar los detalles del viaje. Las luces de la sala de estar estaban encendidas. Oí risas desde la cocina y supuse que papá había contado una de sus historias. Pero cuando entré el ambiente cambió. Ethan estaba sentado con mamá, vino en mano, y ambos se quedaron en silencio como si alguien hubiera apagado la música. Oh, Nicole, no te esperábamos, dijo mamá secamente, dejando su copa. Pensé que estabas ocupada planeando tu gran aventura. Mantuve la calma. Necesito confirmar los números para el tour de la bodega en Vinci.
Necesitan el número final de personas esta semana. Mamá miró a Ethan. Él se encogió de hombros ligeramente. En realidad, mamá y yo estábamos pensando en otra opción. Una fiesta acogedora en casa para que los amigos y la familia puedan unirse. A papá le gustan las cosas familiares, ya sabes. Me quedé helada. ¿Estás diciendo que quieres celebrar el cumpleaños de papá aquí en lugar de en Italia? Mamá asintió lentamente. La Toscana suena encantadora, pero, ¿realmente crees que estaría cómodo? 12 horas de vuelo, desfase horario, comida desconocida a su edad, a veces lo simple es mejor. Me volví hacia Ethan. ¿No ibas a decírmelo antes de hacer un plan completamente nuevo? Siempre haces las cosas a tu manera, sonrió con aire de suficiencia. Solo estamos ofreciendo una opción más adecuada. Toda la familia está de acuerdo en que lo disfrutará más con todos alrededor. No todo el mundo tiene el tiempo o el dinero para ir a Italia, Nicole. Nunca obligué a nadie a ir, dije con el pulso acelerado. Este viaje es para papá, no para mí. Y él mismo dijo que quería ir. Mamá se levantó ajustándose el cardigan. No le hemos dicho nada a tu padre todavía, así que no convirtamos esto en una pelea. Todos queremos lo mejor para él, ¿verdad? Fue entonces cuando supe que habían hecho planes a mis espaldas, silenciosamente, deliberadamente y sin mí. La parte más amarga no era la oposición, era ser tratada como si no existiera. Después de ese día, no recibí más mensajes en el chat familiar. Toda la comunicación se canalizaba a través de mamá y Ethan. Cuando llamé a papá para preguntar sobre el viaje, él solo se rió y dijo: «Oh, tu madre me dijo que estás demasiado ocupada con el trabajo para decidir». Casi se me cae el teléfono. Mi padre, el que pensé que siempre estaba de mi lado, no tenía idea del plan que había pasado 2 años preparando. En ese momento aún no sabía qué más le habían ocultado, pero una cosa estaba meridianamente clara: había sido silenciosamente eliminada de la celebración del cumpleaños de mi propio padre. Sin aviso, sin invitación, sin un asiento en la mesa. El sábado por la tarde pasé por casa de mis padres después de terminar un turno de consulta temprano en la oficina. En mi mano llevaba una caja de regalo, un libro de fotos impreso a medida de la región de la Toscana, con leyendas que yo misma había escrito, incluyendo imágenes de la villa, la bodega, la antigua iglesia y las paradas que papá solía mencionar en esas raras charlas de padre e hija. Planeaba dárselo personalmente, una pequeña sorpresa durante estos días cada vez más sofocantes. No llamé antes, en parte para preservar la sorpresa y en parte porque creía que no se necesita permiso para visitar a tus propios padres. Pero desde el principio de la calle, algo se sentía extraño. Había coches aparcados a ambos lados de la acera, nombres familiares pasando por mi mente: el coche de la tía Hannah, el del tío Kent, la pareja de vecinos, los Clark, y ese todoterreno plateado que estaba segura pertenecía a los mejores amigos de Ethan. Mi ojo tembló ligeramente. Caminé más rápido, agarrando la caja de regalo con más fuerza. Al acercarme a la ventana de la sala de estar, una risa resonó desde adentro y me hizo detenerme en seco. Dentro había una habitación llena de color, serpentinas, globos, velas y una gran pancarta colgada entre 2 estanterías: «Feliz 63 cumpleaños, Jonathan». Mi madre llevaba su vestido verde oliva, el que siempre decía que era para ocasiones verdaderamente especiales. Ethan estaba sirviendo vino a un grupo de parientes conocidos. Mi tía se reía con una joven que no reconocí, y en medio de todo, mi padre. Seguía siendo él, pero colocado como una pieza central en un escenario al que nunca fui invitada a subir. Toqué el timbre. Se abrió después de unos 7 segundos. Era mi madre. Se quedó allí con el prosecco todavía en la mano, sus ojos escaneándome como si yo fuera una entrega tardía. «Nicole», dijo, su voz desagradablemente tranquila. «Pensé que estabas en un viaje de negocios en Portland». Tragué el nudo en mi garganta. «No estoy en Portland. Vine a desearle a papá un feliz cumpleaños». No evitó el contacto visual, pero tampoco me invitó a entrar. Esta noche fue algo que todos decidimos juntos. Solo una pequeña fiesta, amigos cercanos y familia inmediata. Acordamos que tu presencia no era necesaria. Me quedé helada, con la garganta ardiendo. ¿Nosotros, quiénes exactamente? Estás exagerando las cosas, dijo bajando la voz.
Tu padre se merece una velada tranquila. Sin dramas, sin tensiones. ¿Lo entiendes, verdad? Solté una risa seca, no de alegría. Así que planeaste esto a mis espaldas. Ni un solo mensaje, ni siquiera una llamada. Hablamos de esto, respondió ella. Ese viaje a Italia era excesivo. Estresó a todo el mundo. Nadie quería seguir tu itinerario. Simplemente estoy eligiendo lo que es más agradable para todos. Más agradable, repetí, para todos excepto para mí. Miré por encima de su hombro hacia la habitación abarrotada. La gente levantaba sus copas, alguien estalló en carcajadas por un chiste que Ethan acababa de contar, demasiado lejos para que yo lo oyera. Ni una sola persona levantó la vista mientras yo estaba allí, en el umbral, como una sombra sin nombre. ¿Papá sabe que no fui invitada?, pregunté. No respondió de inmediato. No lo sabe, respondí por ella, mi voz quebrada. No tiene ni idea del plan en el que he trabajado durante 2 años, sobre la villa, el lugar donde vivió el abuelo, la bodega familiar, los parientes italianos que finalmente encontré. No lo sabe porque ninguno de ustedes se lo ha hecho saber. Mi madre me miró fijamente. La sonrisa había desaparecido por completo. Estás montando una escena, Nicole. Este no es el momento. Levanté la caja. Este es el regalo que le traje a papá. Si no me dejas entrar, al menos dáselo por mí. No es necesario, dijo una voz familiar desde atrás. Era Ethan. Apareció a la vista, copa en mano, mirándome como si acabara de interrumpir una ceremonia de premios. Deberías irte. No arruines el día de papá. Le miré directamente a los ojos. ¿Y qué hay de mi día? 2 años de mi vida, dinero, tiempo, esfuerzo, y me borran de su cumpleaños como a una extraña. Ninguno de ustedes piensa que hay algo malo en eso. Ethan no dijo nada. Mamá cerró la puerta silenciosamente. Un suave clic resonó, pero para mí rugió como el cerrojo de una cerradura de metal. Me quedé allí un minuto más, luego me di la vuelta, todavía sosteniendo la caja de regalo. Mi visión se nubló, no por el viento. En el camino a casa, no derramé una sola lágrima. No porque no doliera, sino porque el dolor se había movido más allá del alcance de las lágrimas. Esa noche, cuando regresé a mi pequeño apartamento en Capitol Hill, ya había empezado a llover en Seattle. En el trayecto a casa, no encendí la radio. Tampoco lloré. Simplemente me sentí vacía, como si alguien hubiera raspado todas las emociones de mi pecho, dejando solo un espacio hueco y entumecido. Coloqué la caja de regalo en la encimera de la cocina, desaté cuidadosamente la cinta, la abrí y miré cada página del libro de fotos que había pasado un mes entero maquetando. Debajo de la foto de una villa de piedra bañada por el sol de la tarde, estaba la leyenda: espero que encuentres algo de nuevo. En la tierra, en el viento, en el corazón de aquel que una vez perteneció a ese lugar. Cerré el libro en silencio. Abrí mi portátil, inicié sesión en la reserva de la villa, la Vigna di Pietro, y hice clic en cancelar reserva. La tarifa de cancelación era del 15%. La acepté. Un suave din sonó cuando llegó la confirmación. No sentí nada. Lo siguiente fue Delta Airlines. Había reservado billetes en clase ejecutiva tanto para papá como para mí, con salida a mediados de junio y escala en Atlanta. Cancelé ambos, recibiendo casi $4.200 de vuelta después de las deducciones. Luego vinieron la clase de cocina en Florencia, el tour de la bodega en Riecine, con nuestros parientes lejanos en Italia, y la pequeña ceremonia en la iglesia de Santa Lucía, donde el abuelo había sido bautizado. Paso a paso borré cada rastro. Finalmente inicié sesión en la cuenta de ahorros que había reservado solo para este viaje. El saldo restante era de $54.780. Transferí la cantidad total a mi cuenta personal. Tardé menos de 30 segundos. Dentro de mí no había alivio, ni amargura tampoco. Solo un tipo de agotamiento muy particular, como cuando te quedas toda la noche cuidando a alguien enfermo solo para que se dé la vuelta y te cierre la puerta. Cogí mi teléfono y le envié a mamá una sola frase: he cancelado todo el plan de Italia. Considera que nunca lo intenté. Luego, bloqueé su número. También bloqueé el de Ethan. A la tía Hannah, al tío Kent,
a cualquiera que estuviera en esa fiesta y no hablara por mí. Los borré a todos. No había razón para mantenerlos en mis contactos. La única persona que no bloqueé fue a papá. Pero él tampoco llamó. Pasaron 3 días. No cené, solo bebí café negro y caminé de un lado a otro entre la sala de estar y el balcón. Seattle seguía lloviendo. El viento susurraba entre las macetas de lavanda que una vez cuidé con tanto esmero. Una hoja marchita cayó sobre el suelo de cemento sin hacer ruido. En la 4ª noche cogí el teléfono y llamé a papá. Sonó 4 veces y luego saltó el buzón de voz. Dejé un mensaje: papá, soy yo, Nicole. Sé que no fuiste tú quien decidió todo eso, pero todavía me siento herida, profundamente herida. Solo quiero que sepas que preparé todo para ti, no para mí. Lo he cancelado todo. No sé si alguna vez lo entenderás, pero ya no puedo seguir fingiendo. Colgué el teléfono y me deslicé sobre el cojín del sofá. Me quedé quieta durante mucho tiempo, como si no moverme pudiera de alguna manera detener el tiempo. A la mañana siguiente decidí dejar la ciudad. No muy lejos, solo una pequeña cabaña en la isla de Bibi, que una vez había alquilado para escribir mi tesis de posgrado. El lugar no tenía buena señal de celular, solo el sonido de las olas, el grito de las gaviotas y una estantería de madera oscura que siempre olía a papel viejo. Le envié un mensaje a mi jefe para solicitar 3 días libres sin explicaciones. Empaqué algo de ropa, una botella de vino tinto italiano que sobró de Navidad y un diario con páginas en blanco. En el ferry hacia la isla, observé el pálido sol brillar sobre el agua gris como seda arrugada. Un niño pequeño estaba junto a su madre, señalando cada gaviota y diciendo nombres equivocados, pero riendo de todos modos. Me pregunté si mi madre alguna vez me había mirado así. ¿Alguna vez me había visto realmente, no como una versión inferior de Ethan, sino como a mí misma? No tenía respuesta. Pero sabía una cosa: esta vez no volvería siendo la misma. No sería yo quien apagara los fuegos que no empecé. No llamaría a puertas ya cerradas, marcadas con un letrero de "No eres bienvenida". Al pisar el pasillo de madera que llevaba a la cabaña, oí un suave tintineo desde el bolsillo de mi chaqueta. Una alerta de buzón de voz. Era de papá. Escuché. Un largo suspiro, luego su voz, suave, ligeramente temblorosa: Nicole, no sé qué está pasando, pero necesito verte. Hay algo que creo que aún no sabes. Apreté el teléfono con fuerza en mi mano. Reproduje el mensaje de voz de papá 3 veces, sintiendo cada vez como mis entrañas se retorcían más. Hay algo que creo que aún no sabes. Esa línea resonaba en mi cabeza mientras caminaba lentamente por la pequeña cabaña de madera, escondida entre los pinos. Esa noche no pude dormir. El viento que golpeaba las ventanas se sentía como un empujón, un recordatorio para volver y enfrentar lo que había estado evitando desde que esa puerta principal se cerró en mi cara. A la mañana siguiente conduje de regreso a Seattle. En el camino, no llamé a papá. En cambio, llamé a alguien a quien nunca pensé que contactaría: Ethan. Dije solo una frase: quiero la verdad. Hizo una pausa de unos segundos y luego respondió en voz baja: ven esta noche. Rebecca no estará. Necesitamos hablar sin que nadie interrumpa. Llegué a las 6:30. La casa de 2 pisos de Ethan estaba en un barrio tranquilo, con un camino de piedra que llevaba al porche y cálidas luces amarillas brillando desde la sala de estar. Parecía mucho más inofensiva que la imagen que había llevado de él durante años. Pero en el momento en que abrió la puerta, vi algo diferente en sus ojos. Me dio una taza de té sin vino, sin cumplidos. Nos sentamos uno frente al otro en el sofá, con las luces tenues, solo el suave resplandor de la esquina de la cocina iluminaba el espacio. Escuché el buzón de voz de papá, comencé. Yo también, dijo Ethan, con la vista clavada en el suelo de madera. Y sí, hay cosas que necesitas saber. Crucé los brazos forzándome a no interrumpir. Mamá le dijo a papá que no querías venir al cumpleaños, dijo sin rodeos. Que estabas demasiado ocupada, demasiado molesta porque el viaje a Italia se había pospuesto, así que decidiste tomarte un descanso de la familia. Le dijo que no respondías a los mensajes, que no contestabas las llamadas. Y él le creyó. Exhalé con las manos frías. No tenía ni idea de los 2 años que pasé planeando, de haber contactado a nuestra familia en Italia, nada.
Ethan negó con la cabeza. Yo le creí. Te vi alejarte del chat grupal, cancelar reuniones y no aparecer en la fiesta. Pensé que tal vez ella tenía razón, que estabas enfadada, cortando lazos. Pero estos últimos días, algo no cuadraba. Apreté el asa de la taza de té. ¿Por qué le creíste después de todo? Porque siempre la dejé controlar la narrativa, admitió Ethan. Yo era el protegido, tú eras la que tenía que valerse por sí misma porque no tenías a mamá protegiéndote. Pero eso también me cegó. Lo miré buscando un sentimiento específico, pero no pude nombrarlo. Finalmente pregunté ¿cómo sabes con certeza que mintió? Ethan se levantó y fue a su estudio. Regresó unos minutos después con una carpeta y un sobre grueso. Papá encontró un montón de cartas y documentos antiguos en el cajón privado de mamá, dijo. Había correos electrónicos impresos que enviaste a toda la familia. Ella nunca se los reenvió a papá. Había una agenda donde programó la fiesta y al lado, en tinta roja, no mencionar a Nicole a Jonathan. Razón, tensión, proteger su salud. No podía creer lo que estaba oyendo. Ethan me entregó el sobre. Estas son copias. Papá me pidió que te las diera. Él y él lo sabe ahora. Y está furioso. ¿Dónde está? En casa del tío Rich, su amigo de la universidad. Se fue de casa después de confrontar a mamá anoche. Sentí el pecho hueco como si todo lo que se había derrumbado ahora se estuviera reconstruyendo, pero con piezas rotas que no encajaban del todo. Lo siento, dijo Ethan en voz baja. Sé que un lo siento no es suficiente, pero quiero arreglar las cosas. Me puse de pie. Puedes ayudar diciéndole a papá que quiero verlo. Hoy. Cuando esté listo. Ethan asintió. Lo llamaré ahora mismo. Y Nicole, gracias por venir. Salí justo cuando caía el crepúsculo. La lluvia había cesado, pero el aire aún llevaba el peso del frío. Mi corazón albergaba 1000 preguntas sin respuesta, pero una cosa sabía con certeza, mi madre lo había orquestado todo. Mi padre organizó un encuentro para el domingo por la mañana en la cabaña del tío Rich, junto al lago Samish, donde se había estado quedando. El cielo estaba gris con una neblina flotando sobre el agua, reflejando la pesadez que había estado cargando durante semanas. Pero cuando llegué papá estaba de pie en el porche con esa vieja chaqueta marrón que recordaba de nuestro primer viaje de acampada de padre e hija cuando yo tenía 12 años. No había cambiado, seguía siendo la única persona que realmente me había visto. Salí del coche manteniendo la compostura. Papá se acercó y me abrazó suavemente. Sin palabras, sin explicaciones. En ese abrazo me di cuenta de que había estado esperando este momento más tiempo de lo que pensaba. ¿Estás bien?, preguntó, su voz ronca por la falta de sueño. Asentí, aunque no estaba muy segura. ¿Y tú? Nunca me he sentido más desconsolado y con los ojos más claros al mismo tiempo, suspiró. Tenemos que hablar, pero primero Ethan está en camino. Quiero que nos sentemos los tres. No más suposiciones. No me resistí. Hace un tiempo podría haberlo hecho, pero ahora la verdad tenía que ser dicha claramente sin evasivas. Cuando llegó Ethan, el aire en la sala de estar de madera de pino se volvió pesado. Papá se sentó entre nosotros, con las manos entrelazadas. Fue el primero en hablar. Escuché tu mensaje de voz, Nicole. Y he leído todo lo que trajo Ethan. Lo siento, yo... Negué con la cabeza, con la voz entrecortada. No necesitas disculparte. Solo no entiendo por qué mamá haría eso. Ethan se enderezó. No te odia. Pero durante mucho tiempo ha estado celosa de tu vínculo con papá. Eres la única parte de su vida que no podía controlar. Yo era el que seguía las órdenes, así que pude mantenerme cerca. Papá guardó silencio un momento antes de hablar en voz baja. Tu madre una vez me dijo que se sentía excluida, que te prestaba demasiada atención. Pensé que era solo una inseguridad pasajera. No me di cuenta de que era una herida enterrada profundamente. No estaba segura si sentía ira o tristeza. Simplemente me sentía vacía. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué destruir todo en lugar de simplemente tener una conversación? Porque así es como le enseñaron a sobrevivir, respondió Ethan.
Mantener el control, moldear la historia, manipular las emociones. Así es como la criaron, para no salir herida. Y al hacerlo nos hirió a todos. No puedo perdonarla, dije sin pestañear, a menos que esté dispuesta a enfrentarlo. Papá asintió. Llamé a tu madre. Aceptó reunirse con nosotros esta tarde en casa. Pero solo si los tres estamos allí. Me senté en silencio en el coche durante un largo rato mientras regresábamos a la carretera familiar que llevaba a la casa de mi infancia. La casa blanca de 3 pisos apareció a la vista, con su valla pintada de azul que una vez escalé para saltarme la clase de ballet. Nunca me había parecido tan desconocida. Mamá estaba esperando en la sala de estar. No se levantó, no sonrió, solo levantó la vista cuando entramos. Su mirada se encontró con la mía primero, no desafiante, no defensiva, solo algo cansada y expuesta. Papá habló primero. Linda, no estamos aquí para culpar. Necesitamos la verdad. Mamá guardó silencio unos segundos y luego me miró directamente. Nicole, estaba celosa de ti. Mentí. Oculté los correos electrónicos. Inventé la historia de que le diste la espalda a la familia, solo para poder controlar ese cumpleaños. Me quedé quieta con el corazón latiendo con fuerza, no por el shock, sino porque finalmente lo dijo. Me sentía invisible para tu padre, continuó. Desde que naciste, ustedes dos compartían un lenguaje del que nunca fui parte. Y me equivoqué al convertir eso en un arma. ¿Qué piensas hacer ahora?, pregunté. La pregunta no contenía ira, solo claridad. Voy a empezar terapia, respondió. El médico que tu padre recomendó. He hecho las citas 2 veces por semana. No sé qué puedo arreglar, pero quiero empezar. Ninguno de nosotros dijo nada más. No era necesario. Esa tarde, mientras me iba, mi madre se quedó junto a la puerta. No suplicó, no se justificó. Simplemente dijo una cosa: si alguna vez estás lista, me gustaría escuchar sobre el viaje a Italia. Incluso si nunca sucedió. Hice una pausa y la miré. Todavía puede suceder. Pero esta vez, no por ti, no por la familia. Por papá y por mí. Por primera vez en mi vida, no intentó responder. Simplemente asintió, un gesto pequeño pero real. El vuelo partió en una mañana de principios de julio. Mi padre y yo nos sentamos juntos junto a la ventana en un vuelo directo de Seattle a Florencia. Cuando la azafata repartió toallas calientes y papá giró su hombro izquierdo, el que siempre llamaba su recuerdo del baloncesto universitario, lo miré y me di cuenta de que había envejecido. No drásticamente, pero lo suficiente como para entender que si no hacía esto ahora, no habría otra oportunidad. Vinci nos recibió con un sol dorado y un aroma a lavanda espeso en el aire. La villa que había reservado, Casa del Vento, se encontraba en una ladera cubierta de olivos y viñedos, con caminos empedrados y un portón de madera arqueado y blanqueado por el sol. La primera vez que papá la vio simplemente dijo: se ve igual que esa foto de la carta de tu abuelo de 1962. Nos tomó 3 días adaptarnos a la zona horaria y al ritmo local, almuerzos tardíos, espressos de pie y conversaciones mantenidas más con los ojos que con las palabras. Cada mañana papá y yo nos sentábamos en la terraza, tomábamos café, leíamos mapas y discutíamos ligeramente sobre si debíamos empezar en Valdeorcia o ir directamente a Vinci. Al 5.º día, llegamos a Vinci, el pequeño pueblo donde nació mi bisabuelo. La iglesia de San Giovanni todavía estaba en pie, rodeada por los antiguos cipreses que una vez describió en el cuaderno de tinta púrpura que había guardado desde la infancia. Marta, la archivera del pueblo, tenía nuestros registros listos. Cuando papá sostuvo el certificado de nacimiento original de su abuelo, vi sus manos temblar. No era la edad, era el peso de tocar algo que siempre había sido solo un cuento de cena familiar. Esa noche fuimos invitados a cenar con los Ricci, una rama lejana de nuestra familia. Nos sentamos bajo las parras de uva en su patio trasero, en una larga mesa cubierta con un mantel de lino blanco, con cálidas guirnaldas de luces brillando en rostros que eran a la vez extraños y extrañamente familiares. Un hombre llamado Pietro, de mi edad aproximadamente, levantó su copa de Montepulciano y dijo en un inglés entrecortado: por tu regreso, Jonathan. La sangre vuelve a la tierra. Regresamos a la villa en silencio. En el camino, papá finalmente dijo: gracias por no rendirte.
Incluso cuando todos querían que te detuvieras. No dije nada. Simplemente le tomé la mano. En ese momento cada muro que mi madre había construido durante 3 décadas con culpa, comparación y silencio se desvaneció. En nuestro último día, tomamos una clase de cocina en Siena. Aprendí a hacer tagliatelle mientras papá derramó el salero 2 veces, demasiado distraído por la chef rubia. Se parece a alguien de Cinema Paradiso, sonrió como un niño. Nos reímos todo el tiempo no por el desorden, sino porque finalmente nos sentimos vivos, plenamente, en un espacio donde nadie interrumpía, nadie dictaba lo que era apropiado o esperado. Cuando regresamos a los Estados Unidos, le envié por correo un álbum de fotos impreso a mi madre. Sin leyendas, sin explicaciones. Solo la prueba de que el viaje sucedió, incluso sin ella y sin necesitar su permiso. Sorprendentemente llamó por primera vez en meses. Su voz no estaba teñida de control. Dijo simplemente gracias por compartir. Lo estoy intentando. No respondí de inmediato, pero unas semanas después, acepté reunirme con ella en un café cerca del parque. La reunión fue breve, incómoda, imperfecta pero real. Habló de la terapia, de llorar en silencio, de ver su propia infancia por primera vez sin culpar a los demás. Un año después, celebramos el cumpleaños de papá en un pequeño restaurante italiano en Kirkland. Solo 5 personas, papá, yo, mamá, Ethan y su esposa, Rebecca. Sin pancartas, sin ruido, sin parientes por obligación. Papá levantó su copa de prosecco, miró alrededor de la mesa y finalmente posó sus ojos en mí. El viaje del año pasado fue el mejor regalo que he recibido. No solo porque volví a mis raíces, sino porque me di cuenta de lo fuerte que es realmente mi hija, defendiendo lo que es correcto incluso cuando el mundo la presiona. Sonreí. Mamá también lo hizo. No la vieja sonrisa tensa de Linda la controladora, sino la de una madre que estaba reaprendiendo a ser simplemente humana. No era el final, nada en esta familia termina de forma ordenada, pero al menos a partir de ese momento comenzamos de nuevo. Con la verdad y con la libertad de ser nosotros mismos. Sin necesidad del permiso de nadie. La historia de Nicole es un poderoso recordatorio de que a veces, para proteger lo que es correcto, tienes que renunciar a la ilusión de paz dentro de tu familia. El amor verdadero no viene con control ni condiciones, se demuestra a través del respeto y la comprensión. En la vida real, muchas personas son aisladas simplemente por defender la verdad, pero al igual que Nicole, cuando te mantienes fiel a tus valores, no solo te salvas a ti misma, sino que abres la puerta a la sanación si los demás también están dispuestos a cambiar.